Bienvenidas y bienvenidos a Voces Cimarronas, el podcast del Movimiento Nacional Cimarrón. Este es un espacio de diálogo, memoria y reflexión sobre la lucha, los avances y los retos de la población afrocolombiana. Aquí recogemos las voces, pensamientos y experiencias que han sido clave en la construcción de nuestra identidad como pueblo afrodescendiente y en la defensa de nuestros derechos. Voces que resisten, proponen, que siembran futuro desde la raíz profunda de nuestra historia. Soy Ernesto Medrano, su anfitrión, y hoy tengo el honor de compartir este espacio con una invitada muy especial, Ochi Curiel, activista dominicana, teórica del feminismo latinoamericano y caribeño, antirracista, antropóloga social y cantautora. Bienvenida, Ochi. Es un privilegio tenerte en este episodio de Voces Cimarronas. Y además de saludarte, Ochi, me gustaría saber cuál es la historia detrás de Ochi Curiel. Bueno, primero agradecer la invitación a Voces Cimarronas. Además, me encanta que sean voces cimarronas. Yo me considero una cimarrona en muchos sentidos. Y bueno, yo nací en República Dominicana, en una ciudad que se llama Santiago de los Caballeros, bastante oligarca ella. Ahí hice mis primeros estudios, es decir, soy hija de dos maestros, una maestra y un maestro, una maestra de química, biología, otra cimarrona, y un profesor de música. Por lo tanto, la música me llega por la vía paterna. Entonces, en esa ciudad yo me crié, digamos, vengo de una clase media baja, digamos, mi papá y mi mamá tuvieron que trabajar mucho para poder darnos alimentos y también pues apoyar en todo lo que significó la educación, porque para ambos la educación era muy importante. Pues ahí desde muy temprano yo empecé con la música. eh, Desde que estaba en la escuela, hacía coros, ese tipo de cosas, siempre. Y yo creo que ahí me surge eso que hoy llamamos compromiso social, ¿no? Mis primeras canciones, que eran así súper panfletarias, era, en esa época se decía buscando un hombre nuevo, ¿no? Ya después que las feministas empezamos a criticar esa lógica tan masculina, pues ya hablamos fundamentalmente de transformación social. Entonces yo estudié trabajo social en la universidad, y para mí eso fue importante, a pesar de que en esa universidad, que era la única que en ese momento existía, muy del Opus Dei hoy, pero sí me relacioné con maestros, maestras, inclusive de otros lugares, que me permitieron abrir también esa conciencia social. Es decir, a pesar de que yo empecé con la música, y siempre me gusta decirlo, ¿no? No fue a través de los libros, sino a través de la música, pues también haber estudiado trabajo social fue para mí muy importante. Y luego cuando salí de la universidad, aunque seguía cantando y componiendo, y mis primeras canciones eran sobre, pues eso, la transformación social, los derechos de las mujeres, el tema del racismo, que siempre ha sido fundamental en mi vida, eh, pues me articulé a lo que allá en ese momento se llamaba el movimiento de mujeres a nivel general, ¿no? Derecho de las mujeres, muy influenciado por el feminismo blanco, ¿no? Pensando que todas las mujeres éramos iguales, pero yo creo que fue un momento interesante para mi conciencia política sobre el tema de la desigualdad, en este caso de género. Luego continué, digamos, yo migré de Santiago a Santo Domingo, que es la capital, y ahí me encontré con varias cosas que fueron para mí claves para lo que hoy soy, en términos políticos, quiero decir. Lo primero que me encontré con muchas lesbianas, y a partir de ahí, de mi propio deseo, digamos, a mí me gustaban las mujeres, empecé con ellas a politizar esto de la sexualidad, ¿no? Y me asumí como lesbiana feminista, que luego, bueno, eso se extiende a toda América Latina y el Caribe. Y al mismo tiempo, yo estaba trabajando en esa época no se llamaba ONG, sino más bien centros de educación popular, ¿no? Yo trabajé mucho tiempo en educación popular y ahí, en ese centro que se llamaba el SEDE, nosotras y nosotros, porque éramos hombres y mujeres, empezamos a abordar un tema en Dominicana que es muy importante.
no sé si sabes, pero digamos, Dominicana es un país que niega su negritud, porque su otro es Haití. O sea, nosotras como Dominicana tenemos una historia muy ligada, muy siamés con Haití, porque fuimos una isla. Quienes nos dividieron fueron los franceses y los españoles que se repartieron la isla. Y luego, luego de la Revolución Haitiana, 1804, pues hay una ocupación de los haitianos a ese lado que no se llamaba República Dominicana porque no había nacido el Estado Nacional, sino el Santo Domingo Español. Boyer, que estaba en ese momento comandando a los haitianos, se va a la parte oriental, que hoy sería República Dominicana, y ocupa esa parte por 22 años. Ahí acabó con la esclavitud, ¿no? Y además, una cosa muy importante es que le quitó las tierras a la oligarquía, pero fundamentalmente la iglesia, y empezó a repartir las tierras. Esto en la historia oficial no se reconoce, sino que lo que se ha hecho es que ese hecho histórico se ha convertido en una lógica que le llaman la invasión haitiana, cosa que yo critico, digamos, en mi libro, porque no fue una invasión, fue una ocupación que además estuvo muy acorde con lo que estaba pasando en esa época, que era que inclusive la gente del Santo Domingo Español quería anexarse a Haití, porque esa parte estaba, digamos, en una crisis económica. Ese hecho de esos 22 años que ocuparon los haitianos en Dominicana viene a marcar lo que es la identidad dominicana. Y una parte de esa identidad se hace en relación a negar la negritud, porque el negro o la negra serían los haitianos, ¿no? Además, asumiendo a Haití como el país invasor, y luego ese discurso por parte de los intelectuales, que además entra a las escuelas, entra a los medios de comunicación, es que más o menos Haití se convierte en nuestro enemigo. Eso me llevó a mí a dos cosas. Primero, a reconocer el racismo, ¿no? En este contexto. Pero además yo venía, mi historia materna es de gente negra, ¿no? Y además siempre sentí que en mi casa materna, digamos, había orgullo de ser negro, en un contexto tan difícil y sobre todo en Santiago, que es lo que, digamos, la ciudad que la gente se cree más blanca. Y ahí empezó entonces a crear muy joven esa conciencia del racismo, no teorizada, ¿no? Como la tenemos hoy, pero digamos una conciencia sobre esa negritud y esa historia que tenemos en relación a Haití. Entonces, cuando yo llegué a Santo Domingo, que migré, empezamos en ese centro de educación popular a reivindicar lo que en ese momento llamábamos el mulataje, ¿no? Que hoy le tenemos mucha crítica, pero yo siempre digo, en ese momento estábamos diciendo el mulataje, reivindicando la parte negra que se va negado de esa supuesta mezcla, de esa lógica mestiza, ¿no? Que los estados nacionales han creado. Entonces, luego que empezamos a trabajar mucho sobre el mulataje, recuperando las cuestiones afro, etcétera, etcétera, pues yo me uno con otras compañeras que estábamos diciendo, no somos mulatas, somos negras, somos afrodescendientes, ¿no? Y ahí fue muy importante porque creamos un colectivo que se llamó Casa por la Identidad de las Mujeres Afro, donde trabajábamos con comunidades, bueno, en muchos sentidos, visibilizando el racismo, pero articulado siempre al sexismo y al clasismo, que es uno de los argumentos fundamentales de lo que hoy llamamos el feminismo negro, del cual yo vengo, ¿no? Y eso a mí me permitió entender, digamos, la complejidad de las relaciones sociales, pero también mi propia historia, ¿no? Como mujer afro, como lesbiana, nacida en el Caribe, nacida en República Dominicana, etcétera. Y ese activismo a mí me llevó, gracias a las diosas cimarronas, a empezar a articular con compañeras de otros países. Uno de ellos fue Brasil. Brasil para mí siempre ha sido una escuela, en el sentido de que ya había muchas organizaciones de mujeres afro ahí, y empezábamos a articular muchísimas cosas, a tal punto que con las brasileñas, con compañeras de Puerto Rico, venezolanas y otras, hicimos el primer encuentro de mujeres negras en América Latina y el Caribe en el 1992, en un contexto donde la Iglesia Católica y los estados nacionales empezaron a celebrar lo que serían los 500 años de la evangelización. Esto
me articuló además a movimientos indígenas porque en ese momento, en el 92, se hizo como una especie de articulación regional para combatir este discurso que la Iglesia Católica tenía y los estados nacionales con que había que celebrar esa evangelización y que ellos le llamaban encuentro de culturas, ¿no? Entonces, esa articulación regional empezábamos a denunciar lo que fue realmente lo que pasó en 1900 en 1492, que fue un genocidio, ¿no? Un genocidio de poblaciones indígenas, sobre todo en el Caribe, y también, pues, lo que significó la esclavización y todo eso. Entonces, fíjate, yo vengo de varias tendencias políticas, ¿no? Por un lado, el movimiento de mujeres, que luego se convierte en movimiento de mujeres afro, vengo del activismo como lesbiana feminista en contra de la lógica de la heterosexualidad como régimen político. Luego vengo de la música, ¿no? Y eso entonces lo articulo como parte de lo que soy, ¿no? O sea, yo me defino como una afrocaribeña, activista, lesbiana feminista, y que eso además sintetiza lo que hoy yo denomino y con otras asumimos como feminismo decolonial. Es decir, el feminismo decolonial no es más para nosotras que todas esas propuestas políticas que dentro del feminismo estaba cuestionando esta lógica de homogeneizar todas las experiencias de las mujeres. Por otro lado, esta lógica en el feminismo de que no se asumía la heterosexualidad como un régimen político que define dos sexos solamente, ¿no? Y que además violenta a quien no entra en esa lógica. Vengo de la música y obviamente de un movimiento antirracista que empezó a gestarse desde esa época, donde yo me articulo con, bueno, con todas mis visiones que yo tenía. Entonces, eso soy yo, soy mucho más cosas, soy pisciana de horóscopo occidental, soy coneja de agua, horóscopo chino, tengo en mi calendario maya, yo soy IMOX, entonces soy muchas cosas y bueno, y una cosa muy importante es que soy migrante. O sea, yo migré de República Dominicana muy temprano. Viví en México, en Argentina, en Brasil y ahora ya tengo 20 años en Colombia y no pienso irme de este país. Entonces, bueno, eso es parte de lo que soy. Wow, wow, increíble, increíble recorrido. Sí, y lo que dices es muy cierto, digamos, atravesada por múltiples escenarios Así es. políticos, académicos, artísticos Bueno, y y lo de la demás. academia, tengo que decirte, vino mucho después, ¿no? Yo no vengo de la academia en esa trayectoria que te acabo de contar. Yo entro en la academia cuando llego a Colombia hace 20 años porque me ofrecieron dar un curso en la Universidad Nacional, lo cual para mí fue una maravilla, primero porque no tenía trabajo cuando llegué y segundo por lo que significa la Universidad Nacional y la universidad pública, ¿no? Y poder introducir temas que aquí no se estaban tocando en esa época, como por ejemplo teorías lesbo feministas o el análisis del racismo articulado a todos los sistemas de dominación que no la ha dado, ha sido un aporte fundamentalmente del feminismo afro, pues yo feliz de estar en esa academia que una pueda hacer algunas cosas, no todas, pero algunas cosas. ¿Cuándo y cómo empezaste a articular tu pensamiento y tu acción desde el feminismo y el antirracismo? Nos has contado parte de esa, Ajá. como de esa articulación, pero exactamente recuerdas el momento. Pues yo creo, sí, eso fue a finales de los 80 como te contaba, cuando creamos Casa por la Identidad de las Mujeres Afro. A partir de eso empezamos a trabajar todo lo que significaba, primero la visibilización del racismo, porque como te digo, Dominicana es un país que no acepta que hay racismo, ¿no? A pesar de que hay mucho estructural, institucional, epistémico y todo ese tipo de cosas. Y entonces empezamos a trabajar ahí, que era puro activismo, con comunidades, con mujeres, articulando esa visión, digamos, que el racismo no se desarticula de la lógica del sexismo, en este caso afecta particularmente a las mujeres, tampoco con el heterosexismo, es decir, desde esa época ya yo tenía, digamos, una visión de que era imposible solamente trabajar el tema del racismo, sino articulado a todo este esquema no, más bien sistema de poder colonial
porque nos atraviesa a todos y todas, ¿no? Entonces, desde esa época yo estoy articulada al antirracismo. Obviamente, como te decía, yo vengo de un feminismo blanco, así empecé, ¿no? Pero muy rápidamente me pasé a lo que hoy se llama feminismo negro. De hecho, en esa época no llamábamos feminismo negro, es una categoría muy reciente que viene de Brasil, además de la traducción del black feminism, ¿no? Nosotros nos llamábamos movimiento de mujeres negras y luego ya después, mucho después, de movimiento de mujeres afrodescendientes. Entonces, digamos, yo creo que doy gracias a la vida por tener rápidamente una visión más compleja que no solamente se limitaba a la identidad afro o a la identidad lésbica o la identidad de mujer construida socialmente, sino que gracias a esas compañeras y a esas luchas, digamos, que he tenido hace mucho tiempo, pues tengo una lucha imbricada, ¿no? En ese sentido, yo creo que la identidad es importante, pero no es suficiente para un proyecto político. Es decir, yo me paro como afrodescendiente, pero para mí no es suficiente solamente estar orgullosa de ser afrodescendiente, aunque lo soy, sino que eso tiene que tener un proyecto político. Ese proyecto político tiene que ser antirracista, tiene que ser antisexista, antiheterosexista, tiene que luchar contra todas las políticas neoliberales que afectan a la mayoría de nuestros pueblos, el extractivismo, todo lo que eso significa. Tiene que ser antinacionalista, no creo en los nacionalismos, porque eso han sido creados en lógica totalmente colonial, que lo que hacen es separar pueblos, ¿no? Entonces, desde ahí, pues yo vengo forjándome en el activismo. Inclusive yo siempre digo, mira, yo llegué a la academia por ese hecho que te acabo de decir, por una invitación, pero toda la teorización y lo que yo he escrito viene del movimiento social, del que yo vengo. Y eso es importante rescatarlo, porque a veces se piensa que todas las teorías surgen en las academias y no es así, ¿no? No es así, es decir, los movimientos nuestros, los colectivos, siempre estamos haciendo teoría porque interpretamos de muchas maneras lo que es la realidad social, ¿no? Y siempre me gusta decirlo porque es un gesto de descolonización epistémica, De ¿no? acuerdo. ¿Qué aprendizajes, digamos, te ha dejado todo este recorrido por América Latina? Nos contaste que estuviste en México, en Argentina, en Brasil, y esos aprendizajes en términos de luchas colectivas, justamente que lo mencionabas también un poco. O sea, Ujú. ¿qué lecciones quedan de todo esto? Pues yo creo primero que es confirmar de que ninguna transformación social se hace sin lo colectivo. Es decir, los pueblos cuando denuncian situaciones y proponen mundos, lo hacen en colectivo. Es decir, esa lógica individualista nos la metió el capitalismo, hoy neoliberal, ¿no? Que cada vez más además refuerza el tema del individualismo, ahora con el emprendimiento, ahora bueno, con todo eso. Y yo creo que todas las transformaciones sociales que han hecho nuestros pueblos vienen de la colectividad. O sea, y eso desde el cimarronaje hasta las maneras que pueblos negros, pueblos indígenas construyen comunidad. O sea, y eso lo hemos perdido, ¿no? Y una de las cosas que yo he aprendido y reitero es que necesariamente tenemos que seguir la colectividad. Hoy se hace muy difícil la colectividad, por eso, que tenemos una ideología individualista metida hasta los tuétanos, ¿no? Pero yo siempre he estado en colectividad y es lo que de alguna manera me ha permitido, primero, aprender de otros y otras, ¿no? Segundo, como diría María Lugones, dejarme atravesar por otros mundos, no solamente el mundo afro, ¿no? Indígena, lesbianas, etcétera. Y yo creo que ese ha sido el mayor aprendizaje. Además, yo creo que otro aprendizaje en mi propia experiencia ha sido cómo podemos hacer activismo de tantas maneras. Una de ellas es la música. O sea, yo aquí vine de Argentina, digamos, con una experiencia de batucada. En Bogotá hice la primera batucada, primero se llamaba Toco Lésbico y luego La Tremenda Revoltosa. Y yo creo que esas son maneras de activismo que hoy día tienen mucho impacto, ¿me entiendes? Cuando tú articulas el tema del arte con la música y la cuestión política, yo creo que esa vaina trasciende emociones y yo creo que hay que tocar las emociones, ¿no? Y ese es un aprendizaje que yo me he llevado. Ya yo estoy un poco vieja y ya no doy para batucada, además tengo epicondilitis por todos lados por haber tocado tanto en mi vida.
pero yo sí apoyo todas estas posibilidades que se salen del marco, por ejemplo, de la escritura. Eso no quiere decir que no escribamos, ¿no? Yo creo que la escritura es importante. Pero digamos, hay tantas maneras de pensar y de crear mundos que ese es mi mayor aprendizaje. Yo creo que se aprende en el contacto con la tierra, eso nos lo han enseñado nuestras ancestras, ¿no? Cómo la comunidad se hace en un territorio, cómo ese territorio no solamente tienen racionalidad los humanos y las humanas, sino también el río, la montaña, el perro. Es decir, eso ha sido para mí uno de los mayores aprendizajes en este pasaje. Son muchos, no puedo, no me da este programa para decir, pero para mí esos son los claves. Es decir, la posibilidad de pensar siempre en colectivo, en comunidad, y además crear comunidad, no como lo establece la antropología, que la antropología siempre pensó en la comunidad como si fuera prístina, ¿no? Es decir, o rural. No, hay comunidades urbanas y hay comunidades inclusive por afinidad política, que es a lo que yo siempre aspiro. Es decir, yo sí quiero estar con la gente afro y la gente indígena, pero tienen que tener por lo menos un acercamiento al proyecto político en el que yo pienso, porque también gente negra de derecha hay, ¿no? Y entonces, esos han sido los mayores aprendizajes. Me encanta el aprendizaje en este trayecto de la amistad. Yo valoro mucho tener amigos, amigas y amigues, porque creo que son relaciones más permanentes, ¿no? O sea, las relaciones de pareja se pueden romper mañana, pero la amistad yo creo que ha sido fundamental. Y en esa amistad atraviesan no solamente los afectos, sino también las afinidades políticas, ¿no? Y creo que eso ha sido importante. Una cosa que mencionabas ahorita y es el tema de la tradición. Nosotros tenemos una tradición oral muy importante en la eh, que por supuesto que es absolutamente rescatable, pero algunas veces ahí llega a una limitación donde no se escribe y Sí, eso también va generando también una sí, suerte sí, sí, de total. No, rupturas. yo creo que hay que hacer las dos cosas y valorarlo en su dimensión, ¿no? Ahorita que nos hablabas ya de la tremenda revoltosa que me decías el nombre anterior de la tremenda revoltosa que El era, toque lésbico. el toque lésbico y luego pasó a ser la tremenda revoltosa. ¿Cómo nace? ¿Cómo nace la tremenda revoltosa y el toque lésbico inicialmente? ¿Y qué buscaban con la batucada? Y además con una batucada feminista. Sí, mira, lo que pasa es que yo viví mucho tiempo de la música. Bueno, viví es mucho decir. Por lo menos me entraban algunos pesos. Yo pasaba el sombrero cuando, digamos, como cantautora, ¿no? Con mi guitarra. Fui a varios países, incluso hice 2 discos. Pero como yo migraba tanto, para los artistas a veces es muy difícil encontrar, digamos, espacios para colocar tu música, ¿no? Entonces, ya cuando yo llegué a Colombia, estaba un poco cansada de emigrar. Ya yo dije, yo quiero una mecedora, quiero, quiero dejar mis maletas en un lugar. Entonces, ese lugar, digamos, de cantautora pasa a ser secundario en relación a la necesidad de yo buscar trabajo aquí, que gracias a mis compañeras de la Universidad Nacional me abrieron ese espacio. Pero la música, yo no puedo dejar la música, porque es parte de mi vida, es parte de mi creación, es parte de mi imaginación. Y una de las cosas que me llamó la atención, me acuerdo en una marcha de aquí, de Bogotá, era que yo escuchaba las consignas y decía, pero qué vaina tan aburrida. Habiendo en Colombia tanta posibilidad artística, ¿me entiendes? Y esa vaina no me cuadraba. O sea, ¿cómo es posible que sean así como tan, sí, aburridas, ¿no? Entonces, con unas amigas empezamos a pensar en la posibilidad de una batucada para salir a las calles. En este caso, éramos compañeras todas lesbianas, por eso se llama el toque lésbico. Así empecé yo con esa primera batucada aquí en Bogotá. Pero luego yo me di cuenta que como no me es suficiente, y obviamente eran batucadas politizadas, ¿no? Pero a mí no me era suficiente ser solamente lesbiana. Yo quería una batucada que fuera antirracista, antisexista, anti el capitalismo, antimilitarista, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces me salgo del toque lésbico y empiezo a contactar compañeras que yo sabía que tenían ese tipo de posición. Dentro de ellas, muchas de ellas fueron mis alumnas, ¿no? En clase. Entonces empecé a llamar a la gente. Y mira, yo tengo esta propuesta de batucada, etcétera, etcétera. Y ahí surge entonces la tremenda revoltosa.
Yo duré 10 años en La Tremenda, luego otras compañeras duraron 11 y medio, 12. Y yo creo que fue un referente muy importante, no solamente para Bogotá, porque fue una apuesta donde los tambores, y para mí fundamentales los tambores en esta genealogía afro, son el centro, digamos, que están alrededor de los cuerpos, no al revés, no son los cuerpos que están alrededor de los tambores, ¿no? Y para mí los tambores, bueno, significan ancestralidad, significan muchas cosas. A veces fue difícil en Bogotá porque eran compañeras mestizas, blanco mestizas, pero yo creo que fue un ejercicio muy interesante de inclusive hacer debates sobre el racismo, ¿no? O sea, nosotros no solamente tocábamos, sino que hacíamos formación política, hacíamos debates internos también, y eso entonces se proyectaba en la batucada. Entonces, eso fue La Tremenda. La Tremenda para mí fue uno de los proyectos más hermosos en lo que yo he creado y he estado, porque combinaba eso, era una necesidad, primero, de mantener la música, en este caso, ahora sí colectiva, ¿no? Y segundo, porque por la apuesta política que tenía. O sea, y además yo creo que La Tremenda fue una escuela para mucha gente, no solamente en términos políticos, sino también en términos musicales. Gente que nunca se imaginó que tocar un tambor era posible. Y una de las apuestas que yo tenía en esa batucada era que era posible que alguien aprendiera a tocar un instrumento, ¿no? Que no había que estar en Bellas Artes o tener el talento total, sino que colectivamente se iba creando. Entonces, para mí fue un ejercicio hermosísimo, digamos, a propósito de la pregunta anterior, de la colectividad. O sea, cuando estás en colectividad, como hay muchas posibilidades de, pues, de desarrollar talento, en este caso musicales, de articular, digamos, propuestas políticas. Y para mí fue bellísimo esa experiencia. Pues era una revolución. Primero porque en las batucadas, que son bastante masculinizadas, ¿no? No se esperaba que un grupete de 23 que llegamos a hacer en algún momento, compañeras, estuviéramos en las calles tocando los tambores, además con las consignas que nos inventábamos, porque creamos muchas consignas también. Y yo creo que eso rompió un poco el esquema de esa relación de la música de calle. Y eso se ha visto, digamos, en el rap y todo eso. Por suerte ya hoy tenemos muchas compañeras que están ahí echando la batalla. Entonces, eso para mí era muy importante, ¿no? Después de mucha reflexión, yo dije, bueno, podríamos estar en batucadas mixtas también, porque no creo que tampoco la revolución se va a hacer solamente de mujeres. No, no lo creo. Entonces, pero en ese momento yo creo que era necesario, ¿no? Era necesario, digamos, visibilizar la potencialidad que tenía un grupo de compañeras con esa visión política, colocarla en las calles. Eso por un lado. Lo otro es que yo creo que las calles son un escenario maravilloso. O sea, me convenzo cada vez más que todas las apuestas de calle, sean teatro callejero, sea la música, impactan más allá de lo que estamos acostumbrados a impactar, que son nuestros propios mismos movimientos sociales. O sea, con una batucada que vienen 23 mujeres tocando, tú impacta al señor que está pasando y dice, ¿qué es lo que dicen estas locas? Más o menos, ¿no? Y eso además está articulado al tema de la emoción. O sea, si hay una cosa que, a propósito de los aprendizajes que yo he aprendido, es la importancia de la emoción en la posibilidad de cambiar conciencias. O sea, si tú vas con una conferencia, una charla, no sé qué, hablar de algo, no es lo mismo el impacto que puede tener una canción que más o menos diga lo mismo. Entonces yo creo que nuestra responsabilidad como antirracista, como decoloniales, también es apelar a las emociones de la gente, que también son obstruidas políticamente, ¿no? Y yo creo que a través del arte, de la música, y además sabemos, porque estos países son muy musicales, tienen, ¿no? Es decir, yo no sé qué haríamos en la música, ¿no? Como que no me lo imagino. Entonces yo creo que eso hay que aprovecharlo. Entonces, para mí, esa articulación de cuerpos socialmente construidos, sea como mujeres, como lesbianas, como negras, etcétera,
con tambores, un instrumento clave, digamos, en las revoluciones, empezando por la revolución haitiana, hasta toda la resistencia que hemos tenido, en las prácticas espirituales, en la muerte, en los nacimientos, que han sido claves, ¿no? Y con una apuesta política antirracista para mí era lo máximo, por eso la tremenda para mí fue lo que fue, ¿no? Si combinaba una serie de cuestiones que son interesantes, ¿no? Para provocar, digamos, transformaciones sociales. ¿Qué impacto recuerdas que generaron ustedes en los espacios donde se manifestaban? No, yo creo que además de eso que tú dices, que yo creo que es importante, esa conexión de las emociones con las propuestas políticas, dependiendo de la coyuntura, obviamente el paro nacional fue una coyuntura para mucha gente tan clave. Nosotros estábamos todos los días en el paro tocando en diferentes lugares, digamos, de la ciudad. Pero hay una cosa que yo sí quiero decir, aunque parezca un poco, no debería decirlo yo, pero nosotros fuimos las primeras que trajimos batucada a Bogotá. Hoy hay muchas batucadas maravillosas que yo admiro profundamente, pero en el momento que salió el toque lésbico y que salió la tremenda, no había batucadas en Bogotá. Y yo creo que luego las batucadas se han convertido, sobre todo en las manifestaciones, en un lugar importante de movilización social, ¿no? Una más políticas que otras, etcétera, pero es eso que tú dices, esa emoción que transmiten los tambores, que permiten bailarte una consigna, que permiten denunciar algo, que permiten rescatar historias, que permiten visibilizar gente que este sistema racista, sexista, pues invisibiliza todo el tiempo. Entonces yo sí creo que la tremenda fue un parteaguas, fue un punto de inflexión en las movilizaciones sociales. Y te digo, para nosotros el paro fue, bueno, eso fue un momento, así como estábamos llenas de miedo por la represión, yo creo que ese miedo se convirtió en un potencial impresionante de movilización social, no solamente en Bogotá, en todo el país, y ahí estábamos nosotros, es decir, no podíamos estar, porque esa era parte de nuestra propuesta precisamente, ¿no? Ochi, y me contabas que actualmente te encuentras en el GLEFAS, eh, que es un tejido social desde el cual ahora ejerces tu activismo. ¿Qué es exactamente el GLEFAS? Mira, lo que pasa es que el GLEFAS, que es el Grupo Latinoamericano de Estudio y Formación Feminista, somos un tejido de compañeras. La gente cree que es mucha gente, pero no somos mucha gente. Somos 9. Y ha pasado también mucha gente, ¿no? Pero el GLEFAS, digamos, es un tejido de compañeras y compañeros, ¿no? Que estamos abordando el feminismo decolonial, desde el activismo, pero también desde el pensamiento. Yo soy de la que no separo activismo y pensamiento porque van las dos unidas, ¿no? La mayoría estamos en diferentes países, Colombia, República Dominicana, México, Chile, El Salvador. eh, ¿Qué es lo que es el GLEFAS? Es un espacio de articulación transnacional donde nosotres, lo que hacemos es muchas cosas. Primero, una cosa central para nosotros es la formación política para los movimientos sociales. Es decir, nosotros desde hace casi 18 años tenemos lo que son las escuelas decoloniales, que lo que hacemos es personas racializadas en su mayoría que pertenecen a movimientos sociales, cómo empezamos a formarnos en torno a la colonialidad, en torno al racismo, en torno, por ejemplo, ahora hace años tenemos las escuelas de República Dominicana, el Caribe es un tema central aquí porque no se puede entender la modernidad colonialidad sin el Caribe. Todo lo que tiene que ver con cómo se construyó el tema de género, el sistema colonial de género, pero también abordamos el tema del extractivismo, abordamos las resistencias históricas que hemos tenido, pensamientos y pensadores, pensadoras clave, Fanos, Esther, Silvia Winter, más gente contemporánea, compañeras y compañeros indígenas, ¿no? Es decir, lo que nos interesa con este tipo de formación es cómo tener herramientas
conceptuales, de categorías, de análisis profundo. Primero sobre lo que nos está pasando, pero segundo para reforzar nuestros proyectos políticos de transformación social. Para eso hacemos las escuelas, ¿no? En general son gratis, buscamos algunos fondos, pero la gente va, se inscribe, es una belleza porque son 2 semanas, digamos, internos e internas ahí. Eso hace el GLEFAS y lo hemos hecho en muchos lugares. Una de ellas en República Dominicana. Acabamos de hacer una virtual en Haití porque no pudimos ir presencialmente por la crisis, pero lo hemos hecho en El Salvador, hemos hecho en Perú, es decir, eso es uno de los fuertes, digamos, y ahora de hecho vamos a hacer uno en México. Otro de los fuertes es que nos interesa mucho traducir lo que la gente subalternizada está pensando y tenemos una editorial independiente. Entonces, por ejemplo, hay traducciones que son importantes, que vienen de otros países, que no se conocen, nos interesa traducir eso. Pero también nuestros propios libros, nuestros propios textos, textos de compañeras, compañeros, que son claves, digamos, para este pensamiento nuestro de colonial, pues también lo producimos a través de esta eh, editorial independiente. Eso no nos genera dinero, al contrario, nos genera Gastos. gastos, pero yo creo que es una apuesta súper interesante. También hacemos investigación, por ejemplo, ahora mismo se está desarrollando en la República Dominicana una investigación sobre la resistencia de muchas generaciones de mujeres que han vivido en lugares cimarrones, ¿no? Entonces, cómo toda esta lógica de que las mujeres negras, de que las mujeres a nivel general son frágiles, etcétera, etcétera, pues estamos mostrando que eso no es así. Que incluso esto que se llama el género no necesariamente es aplicable a ciertas comunidades porque hay otras lógicas de relacionamiento social, ¿no? Y fundamentalmente rescatando la resistencia. Y hacemos, digamos, mucha articulación con los movimientos sociales, no solamente afro, de muchos movimientos sociales nos interesa muchísimo articular con los movimientos y esa articulación se da en muchas vías, ¿no? Tanto en las escuelas como también en coloquios internacionales que organizamos, en eventos, por ejemplo, a través de, bueno, con la pandemia fue mucho Zoom y muchos lugares virtuales, digamos, pero es importantísimo discutir la política internacional, nacional, local, qué está pasando, bueno, cómo aprendemos de los otros y las otras. Y eso para mí el GLEFA. El GLEFA para mí es un lugar súper importante de construcción comunitaria. Fíjate que no, esa comunidad no está en un solo lugar, sino que está en muchos lugares y son mis hermanas, ¿no? Con quien yo pienso, con quien yo hago, con quien hacemos muchas cosas en esta Via Yala. Entrando en la esfera del antirracismo, tú en distintas ocasiones has mencionado que las razas no existen. ¿Qué significa para ti decir las razas no existen? ¿Qué nos ayuda a comprender esta afirmación? Pues efectivamente las razas no existen, es decir, no hay ningún dato objetivo que explique que existen genes de un grupo particular. O sea, yo no puedo hablar, por ejemplo, de genes afrodescendientes porque eso no existe, ¿no? Sino que desde el mismo momento colonial fue una idea de poder, fue una categoría que empezó a clasificar seres humanos. Y esa idea comienza, aunque no se hubiera utilizado la palabra raza en ese momento, sobre la afirmación que tuvieron los colonizadores si los indios, como llamaban ellos, tenían o no tenían alma. ¿Por qué? Porque el alma, y tú sabes que en ese momento quien dominaba la epistemología y toda la ciencia y todas las lógicas institucionales era la iglesia, ¿no? Entonces, tener alma para la iglesia, que era digamos, donde tenía mucho más poder, era la trascendencia. Una trascendencia que era supuestamente a partir de un dios que ellos inventaron, que era un dios blanco, ¿no? Por tanto, tener alma o no tener alma significaba racionalidad. Es decir, si tú no tenías alma, no podías pensar. Por eso justificaron la esclavitud hacia los indígenas primero. Y luego, esa misma idea se va a trasladar a lo que son las y los africanos que trajeron en condición de esclavitud, asumiéndolo como animales, como no humanos, ¿no? Porque aquí la deshumanización va a ser fundamental. Entonces, si bien en esa época
no se hablaba de la palabra raza, sí existía la idea. Es decir, existía la idea de que había unos que estaban por encima de otros, por su blanquitud, por su nacionalidad, por su religión, etcétera, etcétera. Luego, en el siglo XIX, es que ya empieza a aparecer, digamos, la categoría de raza a partir de lo que se va a llamar el racismo científico, ¿no? Pero es lo mismo, es decir, esos científicos de esta época, como Gorbinó, como, bueno, todos estos, ¿no? Que crearon una serie de documentos donde se justificaban que existían razas por encima de otros, también nunca lograron demostrar de que realmente eso de que se entiende como raza no existe, sino más bien que es una idea, una ideología para establecer una serie de jerarquías. ¿Por qué es importante entender eso? Porque es la base del racismo, ¿no? Es decir, la gente cree que existe la raza todavía. Una cuestión que tenemos que hacer es pedagogía para decirle que eso no existe. Eso solo inventaron los colonizadores para decir que los blancos están por encima de la gente negra o de la gente indígena, que la gente negra o gente indígena no sabe pensar, no sabe escribir, no tiene pensamiento, no tiene, ¿no? Y eso es la base del racismo. Por eso yo creo que hay que desnaturalizar, porque la gente lo tiene naturalizado en su cabeza de que eso existe, ¿no? Y una posición antirracista, pues tiene que partir del hecho de que las razas no existen como tal, que lo que existen es fundamentalmente ideologías. Esas ideologías obviamente se van reproduciendo a través de mecanismos, por ejemplo, la escuela, los medios de comunicación, ¿no? Son claves, digamos, para reproducir esto. Por eso la mayoría de los científicos tenían privilegios también de escritura, ¿no? Porque podían, digamos, reproducir todas estas ideas con base a textos educativos o textos supuestamente científicos que no lo eran, porque al final esa ciencia estaba, digamos, esa ciencia que ellos asumían que era un pensamiento neutral, no lo era. Estaba atravesado por sus lugares de enunciación. Entonces yo creo que es importante para combatir el racismo entender esta historia, entender la historia del racismo, cómo fue que fue apareciendo esta idea de raza, en qué momento, cuáles fueron inclusive aquellas palabras que aunque no fueran raza y fueran otra cosa, que se utilizaron, pero que al final todas ellas lo que han querido decir es fundamentalmente que hay gentes que están por encima de otras, que ha generado la violencia, no solamente racial, sino sexual, heterosexual, etcétera, y porque todo eso se articula, ¿no? Para sostener, digamos, los sistemas de poder. Es quitar el imaginario colectivo, ¿no? Y ahora te voy a hacer un símil sobre lo que es el género. El género también ha sido parte de la ideología, es decir, no es que no existan diferencias anatómicas, por supuesto que existen. El problema es cómo la sociedad interpreta esas diferencias anatómicas, ¿no? Que a unos le dan valor y a otros le dan valores. Un pene no tiene el mismo valor que una vulva, por ejemplo. Un cuerpo masculino no tiene el mismo valor que un cuerpo femenino. Y a eso hay que adherirle, a sumarle, si son cuerpos negros de una mujer, no es lo mismo que un cuerpo blanco. Por tanto, una de las cosas que nos ayuda a entender cómo se construyó la idea de raza, la idea de género, de sexo, es primero historizarlo, es decir, cuál fue su historia. Porque cualquier categoría, cualquier concepto, digamos, tiene historia. Y eso hay que entenderlo, es el primer paso para entender cómo funciona el racismo. El tema de lo más complejo de todo esto es, primero, que la gente sigue pensando que hay raza. Segundo, que eso está institucionalizado, por eso existe el racismo estructural. Es decir, es la gente negra, es la gente indígena que más padece los efectos del racismo, ¿no? Desde el momento colonial hasta el día de hoy. Y además, el día de hoy lo vemos peor porque yo pienso que el racismo se está exacerbando con todas las políticas migratorias, con lo que pasa en Palestina. Eso también son lógicas racistas, ¿no? Cuando Netanyahu dice que los palestinos son animales humanos, es la misma lógica que se aplicó aquí en nuestro continente en relación a tanto a los indígenas como también a las poblaciones afro, o sea, no creen animales, lo cual no quiere decir
que estamos por encima de los animales, porque eso también es una lógica totalmente antropocéntrica, pero ellos los consideran de esa manera. No es lo mismo hablar de discriminación que hablar de racismo, aunque la discriminación es un efecto del racismo. Cuando estamos hablando de discriminación, estamos hablando de efectos de efectos, ¿no? Por ejemplo, si yo soy discriminada en la escuela por ser afrodescendiente, eso es discriminación. O sea, si no se me da la misma oportunidad de otras personas que no son afros, eso es discriminación. Lo que significa que en los espacios de poder la gente negra, indígena no está bien representada, eso es discriminación. Ahora, que eso es un efecto del racismo. Cuando estamos hablando del racismo, tenemos que ver la ontología de eso, es decir, que hay una lógica de deshumanización y de subalternización, que es entonces lo que provoca la discriminación, ¿no? Por tanto, el racismo no es suficiente luchar contra el racismo solamente con las cuestiones de la discriminación, que es importante, sino entender cómo fue que se fue construyendo históricamente esta idea de que no somos suficientemente humanos, ¿no? Que no tenemos racionalidad, etcétera, etcétera, y eso lo buscamos desde 1492, pasando por el racismo científico, pasando por las lógicas que existen hoy en las políticas internacionales de derecha y de ultraderecha, que siguen considerando a los migrantes que no son humanos, por tanto se puede hacer cualquier cosa con migrantes, sobre todo racializados, ¿no? Pero yo creo que esa es una diferencia importante, porque si no la gente se va a quedar, ah, entonces yo voy a entrar, yo quiero entrar a la universidad, ok, es importante que entremos a la universidad, pero con una persona negra, 10, 20, 30, entran a la universidad va a seguir siendo racista, porque su lógica es la blanquitud. Eso no necesariamente cambia la lógica de los sistemas de poder. Entonces, por eso yo insisto mucho, ok, vamos a trabajar el tema de la discriminación, del acceso que tiene la gente a los derechos, etcétera, pero yo creo que hay un paso anterior y es para mí lo que yo siempre llamo el movimiento social antirracista y es mostrar cómo hay una deshumanización, subalternización que ha sido histórica. Y eso es lo que hay que parar en la mente de la gente, en las escuelas, en las universidades, en los medios de comunicación, en todos los espacios sociales posibles, ¿no? Bueno, ¿qué papel juega la colonialidad en el mantenimiento del racismo hoy en día? Porque es que la colonialidad no es más que la extensión del colonialismo. O sea, y Quijano, su autor, lo dijo muy claro, es decir, es un patrón de poder que aún existe a pesar de que ya no somos colonia, que somos república. Pero la lógica republicana, las élites criollas crearon estos estados nacionales con base a la blanquitud. Es decir, supuestamente no querían ser colonia, pero al mismo tiempo quisieron repetir las lógicas coloniales y las repitieron, de hecho. Entonces, ¿qué es la colonialidad? La colonialidad no es más que la extensión del colonialismo, con sus jerarquías, con sus maneras de dividir el mundo, eh, con sus identidades, ¿no? Porque eso de que se llame Europa, que se llame América, etcétera, eso es parte de la colonialidad. Eso solo inventaron los colonialistas. La misma categoría de negro, de lesbiana, de eso viene en la lógica colonial. Una cosa es que lo utilicemos para nuestra movilización política, ¿no? Pero la colonialidad no es más que la extensión de la jerarquía, de las desigualdades que comenzó con el colonialismo hasta el día de hoy. Por tanto, el racismo, si bien empezó en el colonialismo, continúa hoy. Podemos verlo, digamos, tanto en lógicas de continuidad, es decir, esto que te decía, la deshumanización, la subalternización empezó allá, pero continúa. Pero podemos verlo también con otros mecanismos. Yo, por ejemplo, mi tesis de doctorado, que trabajé mucho la desnacionalización de personas dominicanas cuyos padres y madres eran haitianos, que sucedió con una sentencia, yo digo, aquí hay una discontinuidad. Si bien el racismo, por esta lógica anti-haitiana en República Dominicana, es parte del momento de la fundación, más bien de cuando entraron los franceses y los españoles, empieza ahí, pero hoy lo que hace el Estado Dominicano es utilizar una serie de mecanismos administrativos y jurídicos, ¿no? Para decirle a esta gente, usted no es dominicano. Ahí hay una discontinuidad. Es decir,
Por eso es muy importante lo que dice Agustín Laomonte, es decir, el racismo también hay que verlo en su contexto. Si bien tiene lógicas parecidas en muchos lugares, también cuando estudiamos las formaciones sociales, es decir, la manera en que el racismo se expresa en Colombia probablemente no es igual que en Dominicana, porque tiene hechos distintos. Pero además, al interior de Colombia, no es lo mismo analizar el racismo en el Pacífico colombiano que en Bogotá o en el Caribe, que también son historias distintas, ¿no? Entonces, por eso yo creo que la colonialidad es eso. ¿Qué nos permite la colonialidad? Entender, por un lado, esa continuidad histórica y al mismo tiempo ver la especificidad de las lógicas racistas. Pero además nos permite ver una cosa que casi la gente no dice, y es que la colonialidad no es solamente la dominación. En la colonialidad ha habido la resistencia. Y nosotros sabemos, nuestros estudios saben de eso, ¿no? Es decir, al mismo tiempo que se van creando una serie de lógicas de poder racista, sexista, etcétera, al mismo tiempo se están dando una serie de resistencia y una de ellas comienza con el cimarronaje, ¿no? Que no solamente es la fuga a los montes, sino que el cimarronaje pasa a ser una forma de producción, de creación, de imaginación que hoy para mucha gente como yo, para mí sería una ética de liberación. ¿Entiendes? Que empezó allá, pero que hoy hay tantas maneras de pensar el cimarronaje. Entonces, si bien la colonialidad es un patrón mundial de poder, ¿no? Que da continuidad al colonialismo, porque en el mismo colonialismo también hubo resistencia, ¿no? Y eso lo tenemos que recordar. En la colonialidad contemporánea hay mucha resistencia. Todas las luchas que tiene nuestro pueblo por el extractivismo, por las políticas migratorias, por esta economía neoliberal, estamos todo el tiempo haciendo resistencia y eso es importante saber. Ochi, a lo largo de esta entrevista nos has mostrado cómo te has construido desde diferentes enfoques, como el feminismo, el antirracismo, entre otros. ¿Qué es el feminismo antirracista y qué implica construirlo desde nuestra realidad? Bueno, para mí el feminismo antirracista surge de un cuestionamiento, sobre todo de las mujeres negras, hacia ese feminismo blanco. Es decir, yo siempre digo que el feminismo antirracista es un lugar de oposición, digamos, a esa reproducción que tuvo el feminismo blanco. Y cuando digo blanco, no es solamente de piel, sino de pensamiento, de teoría, de pensar que solamente el género explica la subordinación de las mujeres y no se consideraba lo que han sido experiencias de mujeres no blancas. Pueden ser indígenas, negras, migrantes, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y en ese sentido, no solamente es un lugar de oposición, sino un lugar de propuesta. O sea, esto hoy se llama feminismo negro en muchos sentidos. A mí me gusta llamarlo feminismo antirracista, porque en sí mismo conlleva una propuesta de que la matriz colonial de poder, que fue racista, que fue sexista, que fue heterosexista, que fue nacionalista, etcétera, eso es lo que invita el feminismo antirracista, combatir todas las lógicas de poder, cualquiera que ésta sea, ¿no? Y además, el feminismo antirracista no es solamente de mujeres negras, no, es una apuesta para mucha gente, incluyendo hombres negros, incluyendo hombres indígenas, ¿me entiendes? Es la apuesta política que hay ahí. Entonces, si bien el feminismo antirracista, pues como nosotros nunca hemos entendido que el racismo está desconectado del heterosexismo, etcétera, etcétera, pues obviamente es uno de los fuertes. Yo creo particularmente que este feminismo lo que ha permitido es abrir la teorización feminista a nivel general, pero no solamente feminista, también en las ciencias sociales y en los movimientos sociales. Yo creo que ha sido para mí una de las apuestas más interesantes que permite ver cómo se articulan, digamos, estos sistemas de poder y por tanto definir políticas y estrategias para combatir al mismo tiempo. O sea, yo no me puedo llamar feminista decolonial si no soy antirracista, si no soy antinacionalista, si no soy anticapitalista, si no soy antimilitarista. Entonces, para mí es una de las apuestas mucho más completas
que han surgido de los movimientos sociales hechos fundamentalmente por mujeres negras y eso es importante. ¿Cómo ha sido la experiencia de construir pensamiento y acción feminista desde las voces de las mujeres afrodescendientes? Pues yo creo que tiene que ver con nuestros lugares de enunciación, es decir, no es casual que quienes hayamos hecho la crítica al feminismo blanco, pero no solamente al feminismo blanco, a la izquierda, por ejemplo, también, que solamente se basa en la cuestión de clase, hayamos sido mujeres afrodescendientes. ¿Por qué? Porque precisamente estos sistemas de poder nos atraviesan, ¿no? Y yo creo que eso es, o sea, como ha dicho precisamente el feminismo antirracista, la experiencia es una fuente del conocimiento, ¿no? Y a partir de ahí es que hemos empezado a teorizar, hemos empezado, digamos, a definir también con nuestras propuestas políticas. Entonces, en ese sentido, yo creo que esa experiencia se ha convertido en el motor, ¿no? En el motor, digamos, del pensamiento, en el motor de autorización, de generar una serie de categorías que yo creo que ha sido fundamental. Insisto, no para solamente el feminismo negro, ni para el feminismo, sino para toda la interpretación social que podamos tener en relación a muchas cuestiones. Entonces, creo que el hecho de que hayamos sido, digamos, mujeres afrodescendientes explica eso, es decir, la relación entre experiencia y proyecto político. Ahora bien, tengo que decir que no todas las mujeres afrodescendientes podríamos decir que tienen una propuesta como esta, ¿no? Porque yo insisto, hay de hecho mujeres afrodescendientes que son de derecha. Pues, me refiero a aquellas que realmente quieren un proyecto de transformación social para combatir, digamos, todas estas lógicas Además, colectivo. y colectivo, obviamente. ¿Qué desafíos crees tú han enfrentado las mujeres afro en los espacios feministas y cómo los han transformado, cómo han logrado esas transformaciones? Todos los desafíos del mundo, o sea, si hemos peleado, ha sido al interior del feminismo, porque yo creo que el feminismo sigue siendo blanqueado, que la blanquitud atraviesa su teoría, atraviesa su práctica. Yo, de hecho, los otros días me estaba preguntando si quería seguirme llamando feminista, porque a pesar de tantos años que las feministas afro hemos abierto esa discusión sobre el tema del racismo, yo creo que se siguen reproduciendo lógicas totalmente blancas y racistas, ¿me entienden? Y todavía seguimos dando batalla con eso. Y es una pena porque sí, porque yo creo que hay mucha gente que lo ha aprovechado y otra que no le interesa aprovechar, digamos, esto, porque eso significa que pierden privilegios, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que ha sido todo el tiempo un debate con las feministas blancas, pero también unos debates con la izquierda latinoamericana y caribeña que sigue siendo racista, que sigue siendo sexista y heterosexista. Y yo creo que hay que también combatir en esos movimientos que de alguna manera coincidimos en algo, aunque no en todos, pero hay que seguir dando el debate, hay que seguir dando y además visibilizando cómo están reproduciendo las lógicas de poder. En ese sentido, los desafíos, a veces yo siento que es importante dar los debates y otras veces pienso que es mejor salirnos de esos espacios para no desgastar nuestras emociones y nuestras energías ahí también. ¿Qué mensaje quisieras dejarles a la población afrodescendiente y en particular a las mujeres afro que luchan por su libertad y autonomía? ¿Y qué sueñas para nuestras comunidades afrodescendientes en este momento de la historia? Bueno, el mensaje es lo que ya sabemos, continuar en la lucha, es decir, nadie nos va a abrir espacio que no seamos nosotras, nadie va a combatir las relaciones de poder si no seamos nosotras. Creo que es importante pensarnos no desde la influencia de los feminismos blancos que han querido separar nuestras comunidades, las mujeres por un lado, los hombres por un lado. Nosotras siempre hemos estado en comunidad y hay que recuperar eso. Es decir, a veces la cooperación internacional lo que hace es financiar solamente a las mujeres, ¿no? Yo creo que eso es parte de la colonialidad contemporánea. Yo creo que hay que volver a lo comunal. Eso significa que los hombres negros incluso tienen que trabajarse sus lógicas de poder, ¿no? Sus lógicas heterosexistas. También muchas mujeres afro también son lesbofóbicas. Eso hay que trabajárselo. Yo creo que en la medida que podamos entender cómo fueron instaladas estas lógicas de poder, vamos a entender mejor cuál sería, digamos, nuestro proyecto político. Pero además, yo creo que es urgente frente a este mundo tan horroroso, que no solamente tenemos que juntarnos entre afros,
Yo creo que tenemos que hacer unas coaliciones importantes con el movimiento indígena, que también ha sufrido más o menos igual que nuestras comunidades ese embate racista, colonialista, ¿no? Y además tenemos mucho que aprender de las comunidades indígenas y de los movimientos indígenas, ¿no? De muchos de estos. Y articular mucha gente, digamos, yo creo que la política de identidad es muy importante sabernos negros, negras, afrodescendientes, estar orgullosa de ello, pero eso no es suficiente. No es suficiente, hay que tener un proyecto político que derribe todos los sistemas de poder al mismo tiempo, ¿no? Ese sería mi mayor mensaje. Y en ese sentido, ¿qué sueño yo? Pues precisamente comunidades felices, felices no en el sentido de la felicidad neoliberal, sino estas filosofías que han estado en nuestro pueblo, como el vivir sabroso, como el buen vivir, ¿no? Que no es que tú vivas explotando a otra persona, ese vivir sabroso, ese buen vivir que tenga que ver con que estamos respetando estos seres no humanos que son parte nuestra, que estamos en relación todo el tiempo, que podamos pensar la comunidad más allá de la política identitaria, sino comunidades amplias, comunidades extensas, que la risa y la alegría nos siga acompañando. Por suerte todavía la tenemos a pesar de todo, sin eso yo no sé qué hubiera pasado. Que la música sea central en nuestra política, que nuestras abuelas, nuestros abuelos, tíos, tías sean nuestra guía, a pesar de que podemos criticarle, pero digamos, yo creo que tienen un conocimiento que además, como tú decías, se elaboró a través de la oralidad, que sigue siendo el faro. O sea, yo creo que la ancestralidad sigue siendo el faro, y eso mezcla espiritualidad, eso mezcla música, eso mezcla sabiduría, culinaria, etcétera. Eso yo sueño para nuestras comunidades y para el mundo. O sea, no solamente para las comunidades, sino para el mundo. Yo creo que es posible. Es difícil verlo, porque a veces nuestra imaginación está tan limitada por las tragedias que no logramos ver que de hecho ya se está haciendo en muchos lugares. Así que yo deseo eso para este mundo que hoy está tan complicado. Sí, realmente mil gracias por acompañarnos en este espacio de Voces Cimarronas, en el podcast del Movimiento Nacional Cimarrón. Y bueno, No, pues gracias a ti, Ernesto. Ha sido primero un placer conocerte y un placer saber que estas preguntas, digamos, te motivan para también construir comunidad. Así que muchas gracias por la invitación. gracias por escucharnos. Esto fue Voces Cimarronas, el podcast del Movimiento Nacional Cimarrón. Nos reencontramos en el próximo episodio con más voces que luchan, resisten y construyen desde lo afro. Hasta la próxima.